¿Cómo conducirse en la casa de Dios? Parte número 4. Dice así: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. 16 del capítulo 3. No hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohibirán el matrimonio y no permitirán comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas. Hasta ahí, por favor. Bueno, lo que acabamos de leer, ¿verdad?, es una parte muy importante donde el apóstol Pablo, una vez que le dice a Timoteo que en lo que él va, sepa cómo comportarse en la casa de Dios, que es el capítulo 3, versículo 15, ¿sí?, que es columna y fundamento de la verdad. Pablo pasa de repente a una parte muy interesante, donde Pablo dice: no hay duda de que grande es el misterio de nuestra fe. En la Reina Valera dice: grande es el misterio de la piedad. Y empieza, hermano, a algunos comentaristas que era un canto del primer siglo, que esto lo cantaban los primeros cristianos. No le puedo asegurar realmente si era un canto, pero lo que sí, hermano, es que Pablo hace un resumen de el evangelio. Y el evangelio, ¿por qué? Porque dice: él, Cristo, ¿sí?, se manifestó como hombre. Dios se hizo hombre, ¿sí? Es un misterio, por eso es un misterio. ¿Cómo es que Dios se hizo hombre? En Cristo Jesús, Dios se hizo hombre. Fue vindicado por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo lo señaló, lo reconoció como el enviado de Dios, visto por los ángeles. Hermanos, son todo un misterio. Los ángeles nunca habían visto a Dios hecho carne. Proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Está hablando de la obra de Cristo. Y luego se va hacia el Espíritu. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Después de describir lo que es la fe, que mire, qué cosa tan maravillosa, hermano, que Dios se haya hecho hombre, que haya sido, hermano, lleno del Espíritu Jesucristo, resucitado por el Espíritu Santo, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria y sentado a la diestra del Padre. Después de todo eso, algunos que han creído abandonen la fe. Ese es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Algunos abandonarán la fe. ¿Y por qué van a abandonar la fe? Bueno, porque van a seguir, van a creer inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, ¿vale? No voy a predicar de eso. De hecho, quiero llegar al punto de donde quiero partir, pero tengo que leer todo esto para tener todo el contexto. Y dice que será inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, doctrinas diabólicas, ¿eh? Y luego nos dice cuáles son las doctrinas diabólicas, ¿verdad?, e inspiraciones engañosas. Versículo 2 del capítulo 4. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida o cauterizada, dice la Reina Valera. Y ahora nos va a decir cuáles son esas doctrinas diabólicas. Prohibir el matrimonio, ¿sí? O sea, cuando alguien dice que no es bueno casarse, eso es una doctrina diabólica, así. Y no permitir comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes,
Prohibir comer ciertos alimentos son doctrinas diabólicas, ¿sí? Después dice, para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Aquí hay un debate si realmente Pablo se refería a que podemos comer todo lo que creó el Señor. Víboras, cucarachas, todo lo creó el Señor, ¿no? Y otros dicen que no, se estaba refiriendo a que todo lo que el Señor creó para comer, hay que comerlo, lo que el Señor creó para comer, porque otras cosas no crean para comer, ¿sale? Algunos dicen que si alguien sigue la dieta del Antiguo Testamento es doctrina diabólica. No puede ser doctrina diabólica porque Dios dio la ley, imagínense, ¿no? Dios no dio una ley diabólica. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es cuando hay prohibiciones, cuando queda prohibido hacer ciertas cosas. Todo lo que sea prohibido, ¿sí?, tiene que ver con inspiraciones y doctrinas diabólicas, ¿sí? En este caso, solamente se menciona prohibir el matrimonio y ciertos alimentos. Entonces, eso de no comer ciertos alimentos en ciertas temporadas es diabólico, ¿sale? Entonces, pero el tema al que quiero llegar es este. Dice el versículo 6, si tú enseñas estas cosas, ¿cuáles? Estas de que no hay que hacer caso a esas enseñanzas. Si tú enseñas esas cosas a los hermanos, serás un buen servidor, kalos, un buen servidor de Cristo, un eficiente servidor de Cristo, un útil servidor de Cristo. Entonces es muy importante que si nosotros queremos ser siervos útiles al Señor, tenemos que prestar atención a todas estas cosas y entenderlas, ¿sale? Ahora, quiero avanzar y me quiero regresar a la descripción que hace Pablo de los que dan esas malas enseñanzas, ¿sí? Dice versículo 2, tales enseñanzas provienen, y hace una serie de calificativos de esas personas. Estas personas con inspiraciones engañosas, ¿sí?, y doctrinas diabólicas tienen tres características: son embusteros, hipócritas y tienen la conciencia encallecida. Son las tres cosas que dice. 1, embusteros; 2, hipócritas; y conciencia encallecida o cauterizada. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué es un embustero? Bueno, la palabra griega que se usa para embustero es mentiroso, falso, engañoso. Viene de una palabra griega que es pseudologos. Y acuérdense que en español todo lo que es pseudo es falso, ¿no? Todo es un prefijo de una palabra que usa para falso. Pues es griega. Pseudo es falso, engañoso. Y logos es, en este caso, es hablar o explicar. Entonces significa que son hombres que dan explicaciones falsas, mentirosas, engañosas. Ese es un embustero. Un embustero es alguien que da una explicación, como se pone, echa un rollo falso, ¿verdad? Echa una explicación que no es cierto, pero la dice tan bonito que hasta se la cree uno. Bueno, entonces eso es un embustero. ¿Un hipócrita qué es? Bueno, un hipócrita, según la palabra griega, es alguien que actúa fingiendo, que hace una simulación. Es decir, el que te dice, ¡ay, qué gusto en verte! Y por dentro dicen, ¡ay, me lo encontré este! Ese es un hipócrita porque está haciendo una actuación, está simulando. Entonces, los que enseñan estas doctrinas demoníacas, ¿verdad?, diabólicas, son personas pseudólogos e hipócritas, es decir, hablan muy bonito, enseñan muy bonito, ¿verdad?, presentan las cosas de una manera que suenan bien, pero en realidad están engañando y son hipócritas, porque la mayoría de las veces ellos mismos no hacen lo que dicen que se tiene que hacer, o ellos mismos hacen lo que prohíben. ¿Sí? Es muy común que suceda esto. Aquella persona que habla y dice que esto es así y así, y en la vida práctica es un desastre. Ese es de lo que están hablando, ¿vale? Ahora, pero llego a conciencia encallecida, y es a donde yo quería llegar. Conciencia. Porque resulta, hermano, que la conciencia es un término y es una palabra muy usada en el Nuevo Testamento, y que poco hemos hablado de la conciencia, ¿sí? Por ejemplo, Pablo lo usa 20 veces.
Tan solo en primera carta a Timoteo lo usa 4 veces. Pedro lo usa 3 veces en su segunda carta. Juan lo usa una vez en el Evangelio y lo sugiere 3 veces en su primera carta. Y en Hebreos usa 5 veces. Y por ejemplo se habla de la débil conciencia. Se habla de motivos de conciencia. Se habla de la buena conciencia. Se habla de la mala conciencia. Se habla de la conciencia de pecado. Se habla de la limpia conciencia. Se habla de la conciencia encallecida o cauterizada. O sea, se dicen varias cosas de la conciencia. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la conciencia? Entonces, es un tema que poco hemos analizado, que poco hemos visto y con el cual todos los días vivimos. Porque le quiero decir que todos tenemos conciencia. Y no vaya a ser que por no prestar atención a esta enseñanza, nuestra conciencia vaya a ser débil o mala o sucia o, lo peor de los casos, cauterizada. Necesitamos nosotros entender qué es la conciencia, qué es aquello porque le voy a decir una cosa, aún Pablo dice, y lo voy a leer más adelante, que algunos naufragaron en la fe por no seguir su conciencia. ¿Cómo? ¿La conciencia hay que seguirla? Por eso le decía que es un tema, yo ya hace tiempo lo tengo ahí, no lo podía entender, la gracia del Señor me permitió entender un poquito más. Yo le quiero compartir y que el Señor se lo revele a usted mucho más. La conciencia. Y Pablo le enseñó a Timoteo de la conciencia. ¿Sale? Entonces yo le voy a pedir que esté muy atento a esta serie de enseñanza o este tiempo que voy a estar hablando sobre la conciencia. Y después vamos a regresar al pasaje, ¿verdad? Para que veamos qué es realmente lo que estaba diciendo. Por ejemplo, también vamos a leer aquel pasaje que de hecho leímos en primera carta a Timoteo 3 cuando hablamos de los obispos y diáconos. Y hay una parte que dice que guarden las verdades de la fe con limpia conciencia. ¿Eso qué es? Bueno, vamos para allá en el nombre del Señor. ¿Sale, hermanos? Primero, voy a ocupar unas gráficas, ya sabe que me facilita mucho, a lo mejor las gráficas a usted no le ayuden, pero a mí me ayuda un montón, para poder explicar. Entonces, lo primero que vamos a explicar es, ¿qué es la conciencia? Porque Pablo habla de la buena conciencia y de hecho, todos debemos tener una buena conciencia, ese es el objetivo, tener una buena conciencia, ¿sale? Pablo decía, yo con mi buena conciencia, ayudando, que el amor surja de la buena conciencia. Vamos a hablar, hermano, que el objetivo es que haya una buena conciencia. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a decirle? Bueno, le voy a decir qué es la conciencia. La conciencia, bien, la palabra griega que se usa para conciencia está medio difícil leerla y mejor ni la leo porque luego me equivoco, ¿verdad? Pero significa un conocimiento adicional. Es lo que significa conciencia, conocimiento adicional. Significa una copercepción. Significa un instrumento que se nos ha dado para ver completamente las cosas. Un segundo conocimiento, son la serie de acepciones que encontré de la palabra griega sunaidesis, ya lo dije. Segundo conocimiento, y es, hermano, un sentido que todos los seres humanos tenemos, y va a aparecer ahí en la pantalla, ¿verdad? Una gráfica donde está lo que es la conciencia. Y la conciencia es un sentido que califica bueno o malo las cosas que hacemos todos los días. ¿Sale? Si te levantaste y te comiste un pan azucarado, ¿verdad? Y un café con leche con 3 cucharadas de azúcar y te lo tomaste y después te sentiste mal, fue tu conciencia que calificó tu acción, ¿verdad? Y te puso tache. Y tú dijiste, no importa, mañana hago ejercicio. Listo, ya. Eso, la única acción que hace la conciencia es que decirte tache. Ya de ahí, lo que hagas con el tache, ya es cosa tuya. ¿Verdad? Pero si te levantaste, ¿verdad? Fuiste por una cucharada de aceite de oliva y le echaste limón, tantita sal y en ayunas te lo echaste y te supo horrible.
pero te sentiste que estuvo bien, estás cuidando tu salud, tu conciencia te puso una palomita. La conciencia, puse un ejemplo nada más, alimenticio, ¿ah? Pero bueno, cuando hablé de más, cuando no dije lo que tenía que decir, cuando uno llegue a bueno, o sea, todo lo que hago, la conciencia lo califica. Entonces, quiero decirles que todos los seres humanos tenemos conciencia. Antes de Cristo teníamos conciencia y en Cristo tenemos conciencia. Y la conciencia nos califica. Mire, vamos, quiero que me acompañe a Romanos capítulo número 3, me parece. 2, Romanos 2, sí. Romanos capítulo 2. De hecho, Pablo lo usa para hablar del Evangelio, ¿sí? Romanos capítulo número 2, lo voy a leer. Dice así, versículo número 15. Está en la palabra, hermanos. No es una definición filosófica lo que estoy trayendo. No es una definición que encontré filosóficamente de que es la conciencia. No. Está aquí en la palabra. Dice 15. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. O lo que te está diciendo es, tu propia conciencia te va a poner palomita o te va a poner tache a lo que haces. Por eso, nadie es inocente delante de Dios. ¿Y cómo va Dios juzgar a los que no conocieron la ley? Pues los va a juzgar por la ley de la conciencia. ¿Por qué? Porque aunque yo no tengo un mandamiento enfrente de mí, mi conciencia me dice lo que está bien y lo que está mal. Todo lo que hago siempre me lo está calificando la conciencia. ¿Sale? Entonces, le dejo eso ahí, ¿no? Podría estarme más rato, pero no creo que sea muy necesario porque usted sabe de qué le estoy hablando. ¿Ah? Tal vez algunos no sepan de qué estoy hablando porque ya tienen la conciencia cauterizada. Pero los normales todavía nos sentimos mal cuando hacemos algo que equivocado. ¿Vale? Y eso se llama conciencia. Ahora, no es tan fácil el asunto. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, la conciencia de cada uno empieza a ser dañada. Hay muchas maneras de dañar la conciencia. La más común es no hacerle caso a la conciencia. No hacerle caso. Ya no tomar en cuenta la conciencia. Y cuando una persona pasa tiempo, años de no hacerle caso a la conciencia se va endureciendo y se va volviendo insensible. Entonces deje ponerle esta gráfica. Cuando llegamos a Cristo, nuestra conciencia, la de todos, puede estar, a ver, se lo quiero poner, inclinada hacia a ser insensible o inclinada a sentirse culpable de todo. ¿No se ha encontrado usted con gente que siente culpable de todo? No, si es que no. Sí, está mal, ya sé que está mal. No, está bien, no, está mal lo que hice. No está mal, sí, está mal. Porque tiene una conciencia culpable. Lo han culpado toda la vida de todo, ¿verdad? Desde que nació le dijeron, por tu culpa, antes de que tú nacieras nos iba bien. ¿No? Entonces, me siento culpable de todo y mi conciencia empiezo a enfatizar más los taches que las palomitas. Pero también existe la gente que nunca le hizo caso a su conciencia y le dijeron que todo lo que hacía estaba ¿qué? Bien. Entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente, que todos llegamos con una conciencia insensible donde todo es palomita, todo lo que hago está bien, todo lo que digo está perfecto, todo. Es más, mi mamá desde chico me dijo, y mi mamá me dijo, tú eres un campeón, tú eres lo máximo, tú nunca te equivocas. Entonces hicieron que mi conciencia se volviera ¿qué? Insensible. Es decir, aunque mi conciencia me decía, te equivocaste, no, yo nunca me equivoco. O venimos con una conciencia culpable. Venimos con una conciencia condenatoria. Venimos con una conciencia muy escrupulosa. No, me equivoqué en algo, me equivoqué, ¿no? Oye, salió muy bien, no, estuvo mal.
tengo que mejorar, tengo que ser mejor. Y se es muy escrupuloso porque siempre se está exigiendo y siempre está poniéndole tache. Oye, ¿te quedó esto muy bien? Pues no quedó muy bien. Para mí no, todavía. Y no estoy hablando de superación, estoy hablando de conciencia de culpabilidad. ¿Sí? Es culpable de todo, ¿sale? Esto se da en varones, en mujeres, en niños, en jóvenes. Todos llegamos a Cristo así, ¿sale? Todos llegamos a Cristo así. Ok. Ahora, si ustedes observan la imagen, si yo tengo una conciencia insensible, yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque la conciencia no me va a servir, porque la conciencia es un sentido. Es como el sentido ahorita está de moda el gusto, ¿no? Y el olfato, ¿no? A algunos se les va el gusto y el olfato con esto que está pasando, ¿no? Vemos que es muy necesario el sentido, ¿verdad? Pero cuando ya no tengo el sentido del olfato, entonces, aunque me pongan lo que me pongan, para mí puede oler horrible o puede oler rico, es sencillamente lo mismo. La conciencia es un sentido. Yo sé que usted se me está quedando por aquí, se me van quedando como raro. Ahora que está hablando, esto suena como psicología. No está en la palabra. Pero necesitamos ver esto. ¿Por qué? Porque es con lo que batallamos todos los días. Todos los días. ¿Vale? Ahora, el sentido de la conciencia puede quedar anulado, ¿sí? Por no hacerle caso. Porque yo creo que todo lo que hago es perfecto y los culpables de todo son los demás, ¿verdad? Los culpables, los que se equivocan son todos menos yo. Yo siempre justifico mis errores, ¿verdad? Diciendo cualquier cosa porque yo siempre me pongo palomita. Si yo siempre me pongo palomita, es como si yo tuviera el sentido del olfato y para mí todo huele rico. Oye, pero esto huele feo, rico. Esto está podrido, rico. O sea, ya no me sirve ese sentido. ¿Por qué? Porque ya no me hace ver diferencia o quiere que se lo ponga de otra manera. Más fácil, el sentido del tacto, caliente y frío. Hace muchos años, eso fue algo muy fuerte, que estábamos en la sierra y un ancianito lo fuimos a visitar porque se había quemado los pies y cuando le dijimos, pero ¿cómo se quemó sus pies? Toda la familia se quedó así viendo. Le habían quemado los pies su familia. ¿Pero cómo? Lo que pasa es que estaba enfermo, ¿verdad? Y le quisieron calentar los pies. Pero como él ya no tenía sentido, entonces le echaron agua y dijo, ¿está caliente? No, más, se los cosieron. Entonces como ya el sentido no lo tenía, pues se coció la piel. Le hicieron ahí con lo caliente. Vea la importancia de un sentido. Porque si yo no tengo la sensación de frío o caliente, para mí todo está frío. Frío. No, está caliente, me está quemando y yo siento que está frío. Bueno, eso pasa con la conciencia. Todo bien. No está mal, no, todo bien. ¿Sí? Como ese ladrón que entrevistan y que dicen, ¿por qué robó? ¿Qué? Pues es que ellos tienen y yo no tengo. Sí, pero a ellos les costó su trabajo tener. Pues a mí me cuesta trabajo quitárselos. O sea, yo hago todo lo que estoy haciendo está bien. Es una conciencia insensible, es una conciencia cauterizada. Es una conciencia encallecida, como dicen en nuestras Biblias en 1 de Timoteo 4:2. Muchos llegamos a Cristo así. O llegamos con la otra parte, una conciencia culpable, tache todo el tiempo, todo hago mal, sí, yo soy mal, no, sí. No, sí, mis hermanos ellos sí hacían, no, mis hermanos ellos sí, no, yo no, yo sí, yo me equivoco, yo siempre, ¿no han conocido a la gente que es muy insegura de hacer cosas? Normalmente la gente que es muy insegura para hacer cosas tiene una conciencia culpable. Fue enseñado, y es otro problema, ¿por qué? Porque no todo lo que hacemos está mal. No, y entonces son personas que dicen, sí, la Biblia dice todos somos pecadores, sí, estamos pecadores, y seguiremos siendo pecadores, y sigo siendo un pecador, y no voy a ser un pecador, y cuando tú le dices, no somos santos, o sea, cuando tú le dices, tú eres santo, no, o sea, bueno, sí, pero no, en realidad no soy santo. Pero Dios dice que eres santo, pues sí, dirá Dios, que me disculpe Dios, pero no soy santo. Pues sí, o tú eres santo, tú nunca, entonces hay una conciencia de culpabilidad todo el tiempo, ¿sale? Y esto, hermano, es un problema. Usted lo dirá, bueno, no, es un problema. Es un problema para relacionarnos con Dios.
nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, porque ¿cómo llegamos a Cristo? Cuando llegamos a Cristo, Dios necesita perdonar nuestros pecados, lavar de nuestros pecados, de nuestra maldad, pero Dios quiere hacer algo, el Señor quiere hacer algo, quiere componer nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es un sentido espiritual. Y muchos cristianos no hemos tenido, ahora sí que valga la redundancia, conciencia de la necesidad que tenemos de que algo pase en nuestra conciencia. Vamos a avanzar un poco. A ver, ¿qué pasa cuando venimos a Cristo y traemos una conciencia insensible? Ahí le pongo esa gráfica. ¿Qué pasa cuando venimos a Cristo y hay una conciencia insensible? Bueno, cuando pasa esto, ¿verdad? Pasa lo siguiente, hermano, que Cristo, ¿sí?, nos hace sensibles a esto Dios nos hace sensibles mediante su Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿sí?, tiene la idea, hermano, Dios tiene la idea de que a través del Espíritu Santo, ¿sí?, nos volvamos sensibles, sea restaurada la conciencia y se vuelva un sentido eficaz, hermanos, para calificar todo lo que nosotros ahora como creyentes hacemos. Y para eso, hermano, es importante, una de las funciones que hace el Espíritu Santo es precisamente eso, ayudar a que nuestra conciencia, si era insensible, se vuelva sensible. Esto es importante, es muy importante que tú te des cuenta qué tipo de conciencia tienes, ¿sí? Si eres de los que, la verdad, aunque, a ver, no te das cuenta de las cosas equivocadas que haces, ¿verdad? Necesitas pedirle al Señor la ayuda, que el Espíritu Santo te lo muestre, que el Espíritu Santo haga una obra en tu vida y te muestre. No es malo, a ver, entiéndame una cosa, no es malo que te des cuenta de los errores, de las decisiones que tomas día con día. No es malo, eso es bueno, es así, todos nos equivocamos, no estoy hablando de pecado. Tomamos decisiones equivocadas y el Espíritu Santo ayuda a nuestra conciencia y nos ayuda a decir, palomita, tache, y es tache, pues regresa y compónlo. Ya. ¿Ah? Si fue tache, ya. Es muy bueno ahora sí que es bueno tener una conciencia buena, funcional. Y el que va a hacer esa obra es el Espíritu Santo. Mira, yo quiero que vayas a Romanos capítulo 9, ¿verdad? Y ahí quiero leer otra porción donde el apóstol Pablo tenía muy claro la ayuda del Espíritu Santo en su conciencia. Porque dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Dice, yo voy a hablar verdad, no miento. Y él mismo se revisa. Voy a decir algo, hermano. Todos sin Cristo, cuando estamos mintiendo, no sabemos que estamos mintiendo. Ahora, cuando yo vengo a Cristo, ¿verdad?, con mayor razón, el Espíritu Santo, si yo me había vuelto insensible, me da la gracia, me restaura mi conciencia de tal manera que ahora más que nunca yo me doy cuenta cuando estoy exagerando, cuando estoy hablando mal, cuando estoy diciendo algo que no es correcto, cuando tomé una decisión equivocada, inmediatamente mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, ahora ayudada por el Espíritu Santo, me pone palomita o me pone tache. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Guiarnos por eso. Oiga, pero, o sea, usted está diciendo que nos guiemos por nuestro corazón. No, por su conciencia. No se pelee con su conciencia. Si el Espíritu Santo lo habita, no se pelee con su conciencia, hágale caso. Si tu conciencia te dijo, te equivocaste, regresa y corrígelo. Ya. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo está contigo. Y si el Espíritu Santo te dijo, y tu conciencia guiada por el Espíritu Santo no te desaprueba, a ver, escúchame esto, no estoy diciendo que te pelees con tu conciencia y la calles, ese es otro tema. Pero si tú hiciste algo, después de hacer eso, parece que fue algo equivocado, pero tú, como dice aquí Pablo,
tengo mi conciencia en el espíritu tranquilo, vete, no hay problema. Así era. Pero si el Espíritu Santo y tu conciencia por el Espíritu Santo te pone tache, no te pelees, porque lo que puedo hacer es lo que hacía antes. Pelearme con eso, acallar mi conciencia, justificar, decir, bueno, sí, pero es que nada, y empezar a decir un montón de cosas para justificar algo que yo sé en el fondo de mi corazón que mi conciencia me dijo tache, 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 tache. Y lo que voy a hacer es que pasen unos 5 minutos y lo voy a empezar a que ya se calle, se calle, se calle, se calle, se calle, se calle, se cayó. Listo. Ya, sigo. Eso que hicimos, que hacemos, o que hicimos, o que hacíamos, o que actualmente hacemos, es muy peligroso para un cristiano. Lo vamos a leer más adelante. Pablo dice, fulanito y sutanito se naufragaron en la fe por no hacerle caso a su conciencia. Porque ahora no es nuestra conciencia sola, está gobernada, está saturada del Espíritu Santo. Mire, si los cristianos empezamos a manejarnos de esa manera, puede que hasta hagamos cosas que la gente dice, pero si no era malo lo que hiciste. Yo sé. ¿Por qué, hermano? A ver, ¿por qué la conciencia es tan importante? Porque la conciencia muchas veces no califica el acto, califica la intención. Y ahí está el punto. Califica la intención. Y a lo mejor el acto fue bueno, pero la intención no era la correcta y tu conciencia gobernada por el Espíritu Santo te dirá tache. ¿Y qué hago con un tache? Corregirlo, arrepentirte, no volverlo a hacer de esa manera. Es todo así. Por eso un cristiano gobernado por el Espíritu Santo es una bendición. ¿Por qué? Porque rapidito. No, de veras que sí es cierto, no necesita que alguien se lo diga. El detalle que alguien no lo diga es porque no le hacemos caso a la conciencia. Ahora, si alguien ve una acción equivocada, ¿verdad? Y tal vez no sabe la intención, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema que tendremos que hablarlo y explicarlo, pero el punto aquí que estoy hablando no es con los demás, es solo contigo, solo con tu conciencia. Tu conciencia guiada por el Espíritu Santo es una bendición. Así es que, ¿qué pasa cuando mi conciencia es insensible? Bueno, el Espíritu Santo viene y la hace una buena conciencia. Miren, vamos a Hebreos 13:18. Ayer leíamos Hebreos con los varones, pero Hebreos 13:18. Miren lo que dice, para que vean que no es no son cosas que un versículo por ahí perdido, no, hay mucho de esto. Y si Pablo escribió esta carta, que no dice que la escribió él, pero si él escribió, él sigue usando esto. Y miren lo que dice el versículo 18. Oren por nosotros, porque estamos seguros, fíjate cómo lo plantea, dice, oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila, ¿sí? La Reina Valera la llama kalos, ¿sí? Buena conciencia, ¿sí? Y queremos portarnos honradamente en todo. Quiero que lo vea. El escritor dice, oren por nosotros porque estamos seguros de tener una buena conciencia, es lo que dice, y queremos portarnos honradamente en todo. ¿Qué tiene que ver su conciencia con portarse bien honradamente en todo? Hermanos, yo estoy viendo en las escrituras que los cristianos del primer tiempo, por lo menos el apóstol Pablo, era un hombre que sabía que el sentido de la conciencia era una guía perfecta, cuando la conciencia está sana. Si tu conciencia está gobernada por el Espíritu Santo, no tengas problema, te vas a comportar bien. ¿Por qué? Porque guíate por eso. Muchachos, ya no le hagan mucho al cuento. Cuando te estás sintiendo incómodo por algo que estás viendo o haciendo, deja de hacerlo y ya se acabó. Listo. No digas, bueno, pero todos. Bueno. En el momento que te empiezas a pelear con tu conciencia, te estás peleando con el Espíritu Santo. Y en el momento en que empiezas a justificar, en ese momento le estás diciendo cállate. Pero si eso lo haces constante, no vayas a ir por un camino muy peligroso que se llama cauterizar la conciencia. Porque después ya no te sientes mal. Ya ves programas y cosas que son malas, que te incomodaban en un momento, después ya no te incomodan. Se empieza a endurecer y empieza a perder sensibilidad espiritual. La conciencia es una sensibilidad espiritual. ¿Sale?
Bueno, eso es por una parte, pero vamos a otra parte del cual la palabra habla mucho, ¿sale? Y es, ¿qué pasa cuando venimos a Cristo con una conciencia culpable? Y yo sé que usted no a lo mejor se identificó con la anterior y no mucho con esta, pero yo le voy a decir que en la práctica sí hay mucho de esto en nosotros, o había, o tal vez todavía lo haya, ¿sale? Entonces vamos con calma. ¿Qué pasa cuando vengo con una conciencia culpable, escrupulosa, condenatoria en mi vida? ¿Vale? Todo lo que hago mal. O sea, me tacha mi conciencia, me tacha de todo lo que hago. Y todo lo que hago lo hago mal. ¿Sí? ¿No han visto a las personas que dicen, buenos días a todos? Perdón, perdón, ¿de qué? ¿De qué dije buenos días? Buenos días. ¿O son tardes? Perdón, si son, creo que son tardes. No, perdón, bueno, perdónenme. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Es una persona que tiene una conciencia de mucha culpa. Su conciencia le está diciendo tin, 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 tin todo el tiempo, ¿no? Entonces, escuche. ¿Qué pasa con una conciencia culpable ante Dios? Porque eso es de lo que vamos a hablar. Bueno, son las personas que siempre nos sentimos indignos ante Dios. Vale. Vamos a Hebreos, hermano. Abran su Biblia en Hebreos. Hay una serie de pasajes muy interesantes. No crean que estoy somnoliento, pero estoy predicando lentamente porque esto es lento. No estamos acostumbrados a esto, ¿vale? Bueno, Hebreos, capítulo 9, ya estábamos en Hebreos, pues regrésese al capítulo 9. Y Hebreos habla de unas cosas raras. No raras porque habla del tabernáculo, eso no es raro, sino mete ahí unas cosas de la conciencia que, bueno, había que ver. A ver, dice Hebreos 9, del versículo 7 en adelante, lo siguiente. Habla acerca del culto del Antiguo Testamento, las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento, ¿sí? Y habla de cómo estaban dispuestos el lugar santo y el lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. Dice el 7, pero en la segunda parte, en la segunda habitación, entra únicamente el sumo sacerdote, solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Todo esto lo sabemos, que una vez al año entraba el sumo sacerdote a llevar la sangre al propiciatorio en el lugar santísimo. Todo eso lo sabemos. 8. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se ha revelado el camino que conduce al lugar santísimo, ¿sí? Es decir, que en el culto del Antiguo Testamento el lugar santísimo estaba cerrado, no había camino para llegar a él. 9. Esto nos ilustra hoy, en el año 60, 70 de la era cristiana, esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen, porque en ese momento todavía estaba el templo judío, ¿verdad? Israelita, dice, y ofrendas, dice, sacrificios que ahí se ofrecen, no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Perfeccionar la conciencia. Hermano, ¿sabe qué hizo el Antiguo Testamento? Y era un propósito de Dios, El Antiguo Testamento, como ya lo hemos leído en muchos pasajes, hermano, y vea otras muchas enseñanzas que hemos dado, la ley y toda la ritual del Antiguo Testamento era sombra de lo que vendría, pero todos esos rituales y todas esas cosas, hermano, lo único que demostraban es que el hombre era pecador y que Dios es un Dios santo, ¿verdad? El cual no puede accesar a nadie a él porque Dios es un Dios santo.
Y el pecado del hombre y la maldad del hombre crea que nadie puede accesar al lugar santísimo por el pecado del hombre. ¿Sale? Entonces, imagínese, hermano, que una vez al año entraba el sumo sacerdote y llevaba sangre primero por su propio pecado, porque él ni siquiera podría entrar, porque no era digno de entrar. Nadie era digno de entrar. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie tenía los méritos para entrar al lugar santísimo. Y entonces solamente entraba una vez al año y eso, si entraba impuro, moría. Si no llevaba todo el ritual que tenía que hacer, moría. Eso, hermano, eso, lo que dice el escritor de Hebreos, vuelvo a leer el 9, esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas y sacrificios que ahí se ofrecían no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia. ¿Por qué dice que no puede perfeccionar la conciencia? Porque ese rito lo único que me hace es sentirme culpable. Ahí está en la gráfica que le ponemos. Culpabilidad. ¿Qué hace ese rito? Ahí está, a un judío lo único que le muestra ese rito es, somos unas personas culpables, pecadoras, que no tenemos manera de accesar a Dios. Sigo leyendo el 10, dice, no se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solamente hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. 11, Cristo, ahí está, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación, Cristo entró una sola vez y para siempre. ¿Cuál es la diferencia con el Antiguo Testamento? Que los sacerdotes entraban continuamente. Aquí entró una sola vez y para siempre, en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Rescate eterno. La sangre, 13, la sangre de los machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras limpiaban, las santificaba de modo que quedaban limpias por fuera. Como todo era una sombra, hermano, les rociaban la sangre y lo único que los purificaba era por fuera. Pero no los purificaba ¿en dónde? Por dentro. Por fuera quedaban santificados, pero por dentro se sentían ¿qué? Culpables. Es más, imagínense, hermano, tenían que poner la mano sobre el animal y el animal iba a morir. Y pobre animal, ¿por qué tenía que morir por todos mis errores? Eso, lo único que hacía era que mi conciencia fuera una conciencia culpable. ¿Sale? Sigo leyendo. 14 es el versículo clave. Si esto es así, o sea, si la sangre de los toros y machos cabríos purifican por fuera, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios? Ojo, purificará nuestra conciencia. ¿Cuándo habíamos entendido que Cristo purificaba la conciencia? Yo nomás sabía que me perdonaba mis pecados. ¿Sabe cuál es el problema? Cristo me perdona mis pecados, pero mi conciencia sigue siendo que una conciencia que culpable, 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 culpable. Y entonces voy a orar y me siento ¿qué? Culpable. Terminé de orar y me siento ¿qué? Culpable. Y mañana voy a orar y me siento culpable. ¿Y luego no me dio tiempo de orar? No. Peor. Dice, y mediante Jesucristo su sangre purificó nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte. ¿Cuáles son las obras que conducen a la muerte? Las del Antiguo Testamento. A fin de que sirvamos al Dios viviente. A fin de que sirvamos al Dios. Hermano, ¿cómo quiere Dios que le sirvamos? ¿Con una conciencia culpable? No. Por eso en la gráfica yo le pongo algo que es importantísimo verlo. Y es lo siguiente. Que la sangre de Cristo Jesús, ¿sí? La sangre de Cristo Jesús quiere corregir nuestra conciencia culpable, nuestra conciencia de que a ver,
Hermano, entiéndame una cosa. Claro, humanamente yo no tengo con qué presentarme ante Dios. Humanamente soy un hombre imperfecto como usted, peca. Sí, sí, sí. Pero estamos hablando del nuevo nacimiento, de la nueva creación, del sacrificio perfecto de Jesús. De tal manera que el sacrificio de Jesús, la sangre preciosa de Jesucristo, me tiene que quitar esa conciencia de culpabilidad para dejarme una conciencia buena, una buena conciencia. ¿Sale? Entonces vea, hermano, cómo el sacrificio de Jesús tenía que ver con la conciencia, para que nos quitemos esa conciencia de culpabilidad. Porque no podemos servir a Dios con una... ¿Sabe cómo le llama a esa conciencia culpable? Conciencia, la usa para que usted cuando lea se dé cuenta, limpia conciencia. Lo contrario, ¿qué hace Jesús con su sangre? Limpia mi conciencia. No es que ahora todo es palomita, no, me deja una conciencia útil para servirla, pero no me estoy condenando todo el tiempo. No me estoy condenando todo el tiempo. No me condeno de todo en mi servicio a Dios. Por eso muchos no avanzan en el servicio a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Si le predican a alguien de Cristo, se sienten mal. Que no le predique bien. ¿Por qué no le dije Juan 3:16? Y luego estaba enfermo y no oré por él. Nada más le dije, mira, Dios, no, definitivamente no sirvo para esto. Pastor, venga usted a predicar acá. ¿Me ha entendido, hermano? Ya leímos la Biblia. ¿Qué pasó? No, es que leemos muy poco. Leímos 20 capítulos, ¿sabe que lee 40, hermano? ¿Por qué? Pues la palabra de Dios. No amamos a Dios, no amamos a Dios. Imagínense un papá así, imagínense un papá así. Ya leímos la Biblia, oramos, cantamos, y ya todos los hijos bien contentos. Y al rato, ¿qué pasa, esposo? No amamos a Dios. ¿Por qué? No. Cantamos, oramos, ya leímos. Y si amamos a Dios, no amamos a Dios. Porque mira, te pones a ver la tele, ¿cuánto tiempo? 2 horas y nada más oramos media hora. No amamos a Dios, no amamos a Dios. Por eso nos va como nos va. Imagínese un pastor así, imagínese un papá así, imagínese un siervo de Dios así. Hay muchos. Por eso toda la gente no disfruta el ser cristiano. Porque todo es mal. Y el Señor dice que quiso limpiar nuestra conciencia. Hebreos 10. Ahora, creo que queda claro que no estoy diciendo que la conciencia limpia no sirve. Claro, sirve y te va a decir cosas que te equivocas y punto. Ya. Pero no te va a estar condenando. Mire Hebreos 10, versículo 1 y 2. Otra cosa que tiene, y conciencia otra vez, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. ¿Sí? Versículo número 2. De otra manera, no habría ya es lo mismo de las que estamos leyendo. ¿No habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, limpios, ya no habrían sentido culpables de pecado. La Reina Valera 60 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los sacrificios, los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. La Reina Valera dice conciencia de pecado. Aquí la Nueva Versión Internacional la tradujo, ya habrían sentido de culpa de pecado. Hermano, en el modelo anterior del Antiguo Testamento, la culpa del pecado era necesaria para buscar un Salvador, Cristo Jesús. Nosotros ya estamos en Cristo Jesús. No podemos, hermano, tener una conciencia sucia
que nos esté condenando todo el tiempo y que nunca hacemos nada bien. Cuando esto, hermano, no agrada a Dios. Y quiere que le diga una cosa, muchos que se sienten con una conciencia culpable creen que agradan a Dios. Porque son personas que sí reconocen sus errores. A ver. La buena conciencia te va a ayudar a reconocer tus errores cuando son errores. Lo otro ya es un sentido de culpabilidad, de que en tu conciencia está sucia. Y dice la palabra que el Señor la purifica, la limpia. Mira, el versículo 22 ahora, de ese mismo capítulo, del 18 al 22. Habla del nuevo pacto. Viene diciendo, y nunca más me acordaré de tus pecados y maldades. Y cuando estos han sido perdonados, 18, y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Yo nomás te hago una cosa, ¿tus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús? Sí, ok, ya no hay más sacrificio por el pecado. Estás perdonado. Estoy perdonado. Sí, pero es que estás perdonado. Sí, pero en la mañana tomé una actitud equivocada. Ah, la conciencia, ve y compónlo, pero estás perdonado. 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. El que tiene una conciencia culpable jamás entrará al lugar santísimo. Pero nosotros tenemos una conciencia limpia por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, 21, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua. ¿Sabe cómo dice la Reina Valera? El versículo 22. Purificados los corazones de mala conciencia. De mala conciencia. Sentirme culpable no ayuda, hermano. Aunque usted piense que ayuda, no ayuda. Sentirse culpable no agrada a Dios. Porque sentirme culpable es decirle a Dios que no creo en su sacrificio, en el sacrificio de Jesús. Acercarme a Dios, escuche, el 22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, con la plena seguridad que da la fe. Hasta ahí nos quedamos todos. Sí, yo me acerco al Señor con corazón sincero porque lo amo. Ah, muy bien. El corazón sincero es que yo amo al Señor. Y creo que el Señor es mi Padre y Él está ahí. Hasta ahí vas bien. ¿Sabe dónde nos falla? Lo siguiente. Porque a la hora, hermano, nos está faltando una parte. ¿Por qué? Nuestras conciencias no son buenas conciencias. Son malas conciencias. Porque todavía me acerco pensando mal de Dios. Todavía estoy pensando que Dios, aunque yo estoy orando y aunque estoy leyendo la palabra, aunque estoy predicando a la gente, aunque estoy haciendo los quehaceres de mi casa, aunque estoy haciendo lo que debo hacer, siento que no doy el ancho. Siento que no estoy haciendo lo suficiente. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Es bien peligroso eso. ¿Eso lo llama la Biblia? ¿Humildad? No. ¿Arrepentimiento? No. Se le llama mala conciencia. Y te voy a decir una cosa, Pablo buscaba que todos los cristianos tuvieran buena conciencia. ¿Sí? Mire, vamos, creo que es suficiente hasta ahí, no quiero andar más, pero quiero irme a 1 Timoteo y analizar los 4 pasajes que hablan de la conciencia. Y con esto vamos a ver que, wow, listo, ya quedó, se abre un panorama. Porque ahora sí entendemos de qué está hablando el apóstol. Capítulo 1, vamos a recorrer los 4 pasajes que hablan de conciencia en 1 Timoteo, que es la carta que estamos estudiando. Versículo 5, dice, primero dice, no prestes atención a genealogías en el 4 y no hagas caso de todas esas falsas enseñanzas. Estas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por medio de la fe. Y luego dice, debes hacerlo así, o sea, no permitir las discusiones doctrinales y de muchas cosas, no permitas eso,
Porque debes hacerlo así para que el amor brote. Y mire de dónde debe brotar. De un corazón ¿qué? Limpio, regenerado. Y de una buena conciencia. Y de una fe sincera. Hermano, el Señor quiere que nuestra vida cristiana, porque el amor es el resumen de la vida cristiana. El ágape es el resumen de la vida cristiana. El Señor quiere que la expresión de la vida cristiana surja de un corazón regenerado, de una fe sincera, y escuche, de una conciencia buena, que sea una directriz en mi vida del día a día, del comportamiento que yo voy a tener por medio de la conciencia gobernada por el Espíritu Santo. De tal manera que mi conciencia sepa, hermano, y sepa decir, bien, lo hiciste. ¿Verdad? Y también la conciencia diga, hoy sí la regaste. ¿Verdad? Compónlo. Y vas y lo compones y vas, avanzas. Hermano, eso es lo que el Señor quiere, que así se manifieste la vida cristiana. La vida cristiana no se puede manifestar con una conciencia insensible. Es terrible eso. Pero tampoco se puede manifestar con una conciencia culpable. Todo es culpabilidad, todo. No sé, hermano, en la iglesia no hay amor, nadie se ama. A ver, el que está hablando no es Dios. ¿Se acuerda cuando Elías dijo, Señor, he quedado yo solo? Y dijo, no, tengo 7,000. O sea, tranquilo. Hermano, yo le puedo decir una cosa, aún en la iglesia, si usted decirla, donde hay chismes, contiendas y todo, habrá una persona que tiene amor de Dios. Pero ¿sabe? Cuando decimos, no hay amor de Dios, ¿sabe que de dónde viene? De una mala conciencia. Y una buena conciencia sabe cuando está bien las cosas y cuando están mal las cosas. O sea, yo me voy a dirigir solito, no, el Espíritu Santo. ¿Vale? El 19, hermano. Dice, voy a leer desde el 15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él reciban la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes hicieron acerca de ti. Deseo que apoyadas en ellas pelees la buena batalla. Y ahí va lo que es pelear la buena batalla. Mantengas la fe y una buena conciencia. Hermano, luchemos por la batalla de la fe. ¿Qué es la batalla de la fe? Pues la fe, hermano, batallando. No. Dice aquí claramente, hermano, tú debes mantenerte peleando la buena batalla, sí, de la fe, y te debes que es mantenerte en la fe y en una buena conciencia. Y miren lo que dice después, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Claro, fue regenerada su conciencia y no se guió por la conciencia. ¿Sí? Porque miren, seamos sinceros. Todos los cristianos sabemos cuando nos equivocamos. Y antes que mi esposa me diga que la regué, yo sé que la regué. Y antes de que tu papá te diga que no está bien lo que dijiste, ya sabes que estuvo bien lo que dijiste. Ya lo sabes. Y antes de que el esposo le diga a la esposa, oye, mi amor, creo que hoy sí ya la esposa está poniendo su cara diciendo, ya lo sé, ya. ¿Y sabe qué nos enoja? Que nos digan. Pero para que no nos digan, pues compongámoslo nosotros solitos. Tan sencillo como eso. Pero ¿cómo puedo saber? Hermano, por el Espíritu Santo y la palabra. A ver, el Espíritu Santo y la palabra hacen que tu conciencia sea una conciencia funcional y buena en el sentido, hermano. A ver, Dios es bueno. ¿Cómo recuerdo esas palabras de Dani Chipola que dice, hermano, porque en el fondo del corazón todavía creemos que Dios es malo? Aunque no lo dicen nuestros labios, sí tenemos un concepto de Dios todavía así de que, a ver, Dios es todopoderoso, es santo. De Dios nadie se burla, eso está bien. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos ama, Dios me ama y Dios te ama. Fíjese, hermano, que le decimos mucho a la gente, Dios te ama. Yo hago una pregunta.
¿Tú crees que Dios te ama a ti? No, sí, hermano, sí me ama, pero también tiene que tratar conmigo. A ver, ¿pero te ama o no te ama? Esta tiene copyright, es de predicador que escuchas, Juanes, de varios que escuchas. Ahorita me recordarás quién es. Que dice lo siguiente, que cuando él leyó a Juan que escribió, el discípulo a quien Jesús amaba o amaba, dice, me llamó mucho la atención, y tiene el arroyo, me llamó mucho la atención que los únicos pasajes donde dice que Jesús amaba a Juan es en las cartas de Juan. O sea, ni Juan, ni Pablo, ni Pedro, nadie escribió que a Juan lo amaban. El único que escribió que lo amaban era él, y lo escribió en su evangelio. Miren lo que chistoso. Se puso, y al discípulo al que Jesús amaba. ¿Y sabe quién estaba escribiendo? Él. Y esto que nos da risa, el hermano la verdad tuvo una revelación de parte del Señor maravillosa. Dice que Dios le mostró y él también se quedó así, dijo, pues no se vale. Yo puedo también decir, al pastor que más ama a Dios. Y soy yo. Yo hice mi propia carta. Dice, pero esa es una revelación. ¿Qué? Juan sabía que Jesús lo amaba. Y él preguntaba, ¿tú sabes que Dios te ama? ¿Tú puedes decir el cristiano que Dios ama? Tal vez los demás discípulos nunca se sintieron amados. Él sí se sintió amado. Y lo puso. Ya, cambia. Yo siempre me he sentido amado por el Señor, la verdad. Pero cuando escuché eso, me sentí todavía más amado por el Señor. Y eso es bueno. Amado por el Señor, no consentido, niño consentido del Señor. No. Amado es que cuando hay que corregir, me corrige. Pero me ama. Y ese es tener una buena conciencia. Cuando yo sé que mi papá me ama, cuando me dice, no, hijo, por ahí no es, pues no es por ahí, porque me ama. Porque no tiene nada bueno, no me está ocultando nada bueno y no me lo quiere compartir. No es como que Dios sabe que si comes de ese árbol serás como Él. No te quiere decir toda la verdad. Y muchos, hermanos, cuando Dios no nos deja hacer algo o ir a un cierto lugar o conocer algo, decimos, Dios no me ama, porque me dejaré a conocer. Y dice, es que no hay nada ahí. ¿Me entiende, hermano? Ve, cuando tenemos una conciencia buena, una buena conciencia, hermano, la vida cristiana no tiene problema. Por eso dice Pablo, algunos se naufragaron en la fe por no hacerle caso a su conciencia. Ahora, vamos al 3:9, igual de 1 Timoteo. Ya vamos a terminar. 3:9 dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros. El 8 dice, no amigos de mucho vino, ni codiciosos de ganancias mal habidas. Está hablando de los diáconos. Deben guardar con conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Todos los que son diáconos y ustedes guardan con limpia conciencia las grandes verdades de la fe. No sé qué es eso, hermano. Si me lo explican, le digo si sí o si no. No, pues debes guardar con limpia conciencia las grandes verdades de la fe. Hoy tenemos más luz, hermano. ¿Sabe qué es guardar con limpia conciencia las grandes verdades de la fe? Ahí le va. ¿Qué pasa cuando yo le quiero dar una enseñanza a otra persona de las grandes verdades de la fe? Ojo, tengo que cuidar si tengo una conciencia buena o sucia. Porque yo puedo decirle, bueno, ¿ya aceptó usted a Cristo? Sí. Bueno, pues lo vamos a estar observando. Porque aquí no se trata de jugar con Dios, ¿no? Y si falla, es usted un hipócrita. No está guardando con limpia conciencia las grandes verdades de la fe. Porque su conciencia está sucia y está predicando las grandes verdades de la fe con una conciencia sucia. Y esos diáconos no sirven. Tenemos que predicar con una buena conciencia.
sabiendo que Dios es bueno y hará un milagro en la gente. Amén. Y regresamos al pasaje final, de donde empezamos, que es 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:2, entonces nos dice que los hombres engañadores que traen doctrinas diabólicas vienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida o cauterizada, insensible, ya no les funciona. ¿Y sabe por qué no les funciona, hermano? Porque cuando empezaron a enseñar cosas que no eran ciertas, su conciencia les dijo no. Y por ganancia deshonesta, por fama, por conservar a la gente, porque la gente no se vaya, porque quiero ser pastor, porque quiero ser predicador, porque quiero tener mi iglesia, empiezo a enseñar cosas que no son. Y la buena conciencia que tienes en Cristo Jesús te empieza a decir, pero no le hago caso, no le hago caso, no le hago caso. Y empiezo a fingir, empiezo a ser hipócrita, porque empiezo a fingir una vida que no tengo, para impactar a la gente, para que la gente me escuche. Y empiezo a ser un pseudólogo, a dar explicaciones y hablar de cosas engañosas. Y durante ese proceso, la conciencia me está diciendo, no, estás engañando, no es cierto, ni tú lo vives. Pero tanto es mi afán por tener un lugar, por ser un predicador, por ser un pastor, por ser un maestro de la palabra, por tener un reconocimiento, que olvido que la conciencia me estuvo diciendo, hasta que llega el punto en donde cauterizo mi conciencia y ya me perdí. Una vez cauterizada la conciencia, ya no hay dirección en mi vida y me voy a meter en una serie de asuntos terribles. Y todo eso son pseudo predicadores, pseudo maestros peligrosísimos para la gente. Pero lamentablemente en los tiempos finales habrá mucha gente con comezón de oír cualquier cosa nueva, cualquier cosa que parezca nueva. Y usted dice, pero usted está predicando cosas nuevas. No son más bien cosas que estaban ahí, hermanos, que no le habíamos prestado atención, pero no es nuevo, pues ahí estaba, ha estado siempre, pero no habíamos visto esto. Pero aquí quiero finalizar, aquí quiero terminar, hermanos. Quizás no el pasaje como tal no fue tanto, pero sí era necesario, porque Pablo ocupa mucho la conciencia, la buena conciencia, la libre conciencia, la conciencia débil. Hay varias cosas que falta todavía ver, pero lo importante ya lo vimos, hermano. Si tú has nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en tu vida, tú tienes una conciencia buena. No permitas que se endurezca, hazle caso a tu conciencia, pero también revisa si no tienes una conciencia sucia, ¿sí? Y necesitas una limpia conciencia. Ve a la sangre de Jesucristo, el Señor nos ha perdonado. Si tú ya eres creyente, Jesús ya perdonó tus pecados. El Señor nos perdonó, un solo sacrificio perfecto. Entró al lugar santísimo, llevó su sangre y estamos perdonados. Fue un sacrificio eterno. No hay más condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Debes perdonar también y quitar de tu vida todo eso para que tu conciencia funcione normal. ¿Nos vamos a equivocar en decisiones? Sí, y tendremos la conciencia guiada por el Espíritu que rápidamente nos va a decir y hay que corregirlo. Hazle caso a la conciencia. Muchachos cristianos, háganle caso a su conciencia. Fíjate que no se dicen, hazle caso a tu papá y a tu mamá, porque tu papá y tu mamá te van a decir lo que tu conciencia ya te había dicho al principio. No la endurezcas, no la calles, no te pelees con ella. Así como, no mamá, es que tú lo ves así, igual le haces con la conciencia. A tu mamá la convences, pero a la conciencia simplemente la endureces. Y después empiezas a tener poca sensibilidad a eso. Y ahí tiene mucho que ver el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo también habla verbalmente. Fíjate que ahí donde dice, el Espíritu dice claramente, dice el capítulo 4, ¿sí? El Espíritu dice claramente, me llama la atención que en griego dice verbalmente. El Espíritu dice verbalmente, que el Espíritu Santo habla también. Pero aquí ya no estoy hablando de cuando el Espíritu Santo te hable, sino simplemente el Espíritu usando tu conciencia, ¿sí? Va a darte una guía perfecta de tu comportamiento. Y estás seguro de que te vas a comportar bien donde quiera que te pares, porque tienes al Espíritu Santo guiando tu conciencia. Todo aquello que te aprueba o te desaprueba, el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra. Amén. Así que pónganse sobre sus pies. Vamos a